Medina, responsable de estudios de red en ISALIA. Y bueno, estaremos disertando básicamente sobre gridforming, cuáles son estas nuevas bondades, estos nuevos requerimientos que nos dan los gridforming y los IBR, los Inverter Basic Subsets, en la estabilidad de la red eléctrica. Vamos a tocar una agenda, algunos tópicos muy breves, porque ya después el almuerzo no quiere un poco más agotado, no es la misma, digamos, ya retentiva, pero estaremos hablando básicamente de qué son los Inverter Basic Subsets, las IBRs, diferencias entre la clásica máquina sincrónica que vimos todos a nivel académico versus hoy por hoy las nuevas grandes fuentes de generación en los sistemas eléctricos emergentes, tipos de IBRs, básicamente breve, que entendemos por un GFL, un grid following versus a un gridforming. ¿Por qué tendríamos que implementar gridforming en las nuevas redes, especialmente en Centroamérica y el Caribe? Y algunos casos de éxito de los cuales desde ISALIA nosotros hemos podido atender y dar soluciones a nuestros clientes. Básicamente, cuando hablamos de IBRs, una de las cosas que yo siempre recuerdo es que los sistemas eléctricos de potencia están cambiando desde lo que vimos en la universidad hasta hoy por hoy lo que se nos presenta en la industria. Clásicamente tenemos grandes centrales de generación que cada vez quedan en desuso. Esos grandes generadores sincrónicos hoy por hoy vienen con gran aporte de las IBR de los inversores, los cuales presentan enlaces asincrónicos, energías no convencionales que desacoplan ese aporte inercial tan importante que es para la red. Es necesario saber desde un punto de vista técnico y de un punto de vista operativo cuál es esa gran diferencia de la máquina sincrónica versus los inversores y la gran electrónica de potencia que hoy por hoy penetra más en nuestras redes. Estamos hablando de pérdidas, especialmente de niveles de cortocircuito, bajas inercias, emulaciones artificiales de esa máquina sincrónica que clásicamente es el gran generador. Ya hablamos que los flujos de potencia no son unidireccionales, sino ya los flujos de potencia son multidireccionales y no encontramos la gran generación lejos de los grandes centros de consumo, sino ya la encontramos en los propios centros de consumo, donde empieza a haber básicamente un intercambio bidireccional. Es importante entender también que ha cambiado aquellos conceptos que hablábamos de robustez de una red, de confiabilidad, fiabilidad, bajas capacidades de reactivo, bajas capacidades desde el punto de vista de poder regular frecuencia y de poder garantizar esos intercambios que mejoren la calidad de servicio. ¿Por qué entramos hoy por hoy en dos conceptos que muchas veces no entendemos? Siempre hablamos de que tenemos generación fotovoltaica, tenemos inversores, tenemos generación eólica, tenemos full converter, desde el punto de vista de múltiples esquemas de generación. Y hay dos conceptos muy sutiles que es muy común verlos en papers, es muy común verlos hoy por hoy en ponencias, en presentaciones, en trabajos académicos de grado, que es el grid following y el gridforming. Lo clásico que teníamos nosotros desde lo que fue el inicio del milenio, con hoy por hoy desde el desarrollo de la tecnología y de electrónica de potencia, es los grid following. Es muy común aquellos inversores los cuales precisan un control a través de lazos de corriente, unos enlaces que por medio de un phase lock loop permiten poder seguir las condiciones de la red hasta un punto, hasta unas condiciones de que cualquier inestabilidad nos puede hacer perder grandes bloques de generación y nos puede empezar a traer condiciones de inestabilidad. Hoy por hoy los grid following no se han quedado atrás y gracias a controladores de oscilación de potencia, amortiguadores y condiciones que permitan inyectar grandes lazos de corriente reactiva, permiten que se sigan manteniendo en tendencia. Es necesario darle la cabida y un nuevo enlace a los gridforming. Los gridforming vienen no solamente para permitir cambiar esos paradigmas de redes débiles, de redes inestables, sino vienen para también garantizar una condición de red de la que conocíamos en el pasado, de las condiciones que se comportaban lo más similar a una máquina sincrónica virtual. ¿Qué cambia básicamente? ¿Qué se entiende entonces de ese inversor clásico que podemos ver en condiciones de operación en cada una de nuestras centrales renovables no convencionales? Lo que cambia es una técnica y una tendencia de control. De forma muy breve, sin tener que entrar en condiciones, digamos, de control desde el punto de vista de electrónica de potencia, estaríamos cambiando una condición clásica de un controlador que necesita poder seguir las condiciones de red porque no emula un fasor de tensión clásico como lo hace una máquina sincrónica, pasa a una nueva condición de control por medio de un drup y por una referencia de voltaje que cada vez se adapta a las condiciones que le impone la norma.
¿Cuál sería entonces ese panorama, cuál sería ese approach que necesita hoy por hoy el mundo y especialmente Centroamérica y el Caribe para poderle dar paso a la integración de los grid forming? Nos damos cuenta que nuestras redes en gran parte de la región tienen enlaces de interconexión. Interconectarse no necesariamente es sinónimo de fortaleza o de robustez. Interconectarse muchas veces es sinónimo de que cualquier condición de inestabilidad de alguno de los países con los cuales estamos interconectados nos puede traer como consecuencia un desacople, una gran pérdida de generación en cadena, un efecto en dominó. Por eso es imperativo darnos cuenta que la generación preponderante en nuestras redes cada vez va a ser no convencional y renovable. Cada vez tendremos más pérdida de inercia. Cada vez tendremos mayor oscilación de potencia por condiciones tan sencillas como una falla monofásica en una línea y que esto traiga como desencadena, digamos, una condición de inestabilidad. Es necesario que cada una de esas fuentes de generación que hoy por hoy se están introduciendo se robustezcan y está de la mano conocer un poco esa nueva tecnología que los fabricantes traen. A modo muy sencillo de entendimiento, me gusta siempre explicar esta oceanografía de un análisis de una microred que se hizo en el esquema de interconexión de la zona este de los Estados Unidos. Fíjense que si nosotros tuviésemos un clásico sistema el cual tiene 100% de generación renovable no convencional, cualquier condición de falla que traiga inestabilidad, es decir, que genere una condición de desequilibrio entre lo que conocemos como el balance de demanda y generación, trae una pequeña oscilación. En este caso, en frecuencia, entendemos que cualquier pérdida de bloques de generación ocasiona una ejecución negativa de la frecuencia importante y ya está la inercia y la condición intrínseca del sistema para poderla amortiguar, que viene amortiguándose aproximadamente en 14 segundos. Si esta generación nosotros la combinamos con un 70% de generación con técnicas de control grid forming, estaríamos viendo que la oscilación es básicamente ninguna, se mitiga. El sistema tiene una condición de respuesta extremadamente rápida, adaptándose a las condiciones propias que le va imponiendo la red. Entonces es muy interesante hoy por hoy cada una de estas mejoras que nos hacen las grandes tecnologías a través de la electrónica de potencia. La legislación, hablamos en cada uno de los paneles en la hora de la mañana, del punto de vista de legislación y de normativa para el arbitraje, para las condiciones de conexión, para la operatividad, para la regulación. Pero hay normativas técnicas que hoy por hoy no están tocando en nuestros países las condiciones de operación y de control de los grid forming y de los grid following. Históricamente, estas normativas fueron introducidas clásicamente por institutos de normalización, operación y regulación estadounidenses. Especialmente a modo de línea del tiempo, fíjense que las primeras regulaciones donde se empezaron a hablar de inversores y de técnicas de control de seguimiento de red fue en el año 2001 con la introducción de la IEEE 519 desde el punto de vista para garantizar calidad de servicio y condiciones que propicien la no contaminación de distorsión armónica en las redes, hasta poder llegar a la evolución de la IEEE 547 con aquel concepto que muchas veces no entendíamos, que es el full ride through. Cómo se comporta ese inversor, cómo se comporta ese full converter ante una condición de falla en la cual él logra cabalgar y mantenerse sin desconectarse y no empezar a traer grandes pérdidas de generación en lo cual nos trae como consecuencia la inestabilidad y el no blackout en nuestro sistema. Hoy por hoy ya nos se presenta un nuevo comité, un comité el cual, sin fines de lucro, se dedica únicamente por medio de la norma UNIFI B2 poder conocer esas condiciones de los lazos de control y los nuevos retos que tenemos en las redes del siglo XXI y en las redes en la cual los preponderantes de electrónica de potencia y no las clásicas máquinas sincrónicas que establecían inercia mecánica y que garantizaban robustez en cualquier condición de falla. A modo breve y para ya finalizar, me gustaría traer desde la empresa a la cual represento, Isaria. Isaria somos una empresa que nos dedicamos básicamente a los desarrollos de ingeniería, a los desarrollos de consultoría en materia de sistemas eléctricos. Ejecutamos básicamente lo que son las necesidades del cliente desde el punto de vista de las utilities, la transmisión, la distribución
desarrollamos proyectos fotovoltaicos, eólicos y damos soluciones desde el punto de vista de consultoría para garantizar cada una de las condiciones que puedan propiciar nuevos retos y nuevos avances a cada uno de nuestros clientes. Hemos tenido proyectos importantes para nosotros en materia de BESS, en materia de grid forming y en materia de condiciones que permiten aumentar la confiabilidad y la fiabilidad de las redes, como son proyectos de generación de 22 megavatios hora ubicados en Valencia a nivel de distribución para poder garantizar una utilización eficiente de las redes de distribución, poder garantizar fortaleza desde el punto de vista de mantener perfiles de tensión y que no tengamos pérdidas de capacidad reactiva para clientes que tienen alto consumo de reactivo, es decir, clientes industriales. Tenemos lo que son proyectos BESS en sistemas insulares, sistemas que se interconectan con la península por medio de enlaces HVDC, enlaces asincrónicos que garantizan debilidad, que permiten el flujo de potencia pero que no dan aportes de cortocircuito, y entendemos que el cortocircuito es un sinónimo de robustez y de fortaleza de una red, y para eso esto nos ha permitido nosotros garantizar una confiabilidad adecuada de aquellas redes insulares que clásicamente eran débiles y que hoy por hoy se presentan en nuevos retos de crecimiento. Muchísimas gracias.